Hola, ¿qué tal amigos? Una vez más nos encontramos en una clase de lo que es Derecho Agroambiental. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el proceso oral agroambiental en Bolivia. En anteriores videos ya habíamos visto el fundamento de lo que es el derecho agrario, el derecho agroambiental, el tribunal agroambiental como tal, cómo surge, la historia del tribunal agroambiental. Y es por ello que en esta ocasión vamos a hablar sobre lo que es el proceso oral dentro de la jurisdicción agroambiental. ¿No? Como adelanto, sabemos que existen 4 jurisdicciones: la jurisdicción ordinaria, agroambiental, especial y la jurisdicción indígena originaria campesina. La jurisdicción agroambiental tiene su propio procedimiento, es un procedimiento especial según la ley 1715, ¿no? Esto está establecido a través también con la modificatoria, que es la 3545, que nos da ya nuevas pautas de cómo se va a realizar el proceso oral agroambiental en Bolivia. ¿Quiénes las ejercen? La ejercen lo que es los juzgados agroambientales. Recordemos que en Bolivia existen 63 juzgados agroambientales distribuidos en todo el país a nivel nacional, ¿no? Entonces ellos son los encargados de administrar justicia en materia agroambiental y claro, tiene su propio proceso que lo vamos a ver en este video. Quienes habla Jaime Saavedra Colque y me consultaba, ¿no? Sobre dónde me pueden contactar. Ahí está mi número de WhatsApp para que ustedes me puedan contactar y realizar sus consultas en materia de derecho. Derecho agroambiental, agrario, ambiental, minero, civil, administrativo y las diferentes ramas, ¿no? Todas las consultas son gratuitas, no cobramos nada, estamos para ayudarles, para servirles y para enseñar sobre lo que es el proceso agrario en esta ocasión. Comencemos. El proceso oral agroambiental en Bolivia, ¿no? Este proceso es un proceso sencillo, rápido y eficaz, ¿no? Se estima que la conclusión del proceso se debe concluir en unas 2-3 audiencias como máximo. Es, como les digo, un proceso muy rápido porque termina en 2 audiencias, incluso en muchas ocasiones termina en una sola audiencia y en máximo en 2. Porque, por ejemplo, puede estar en unas 2 o 3 audiencias. Por ejemplo, cuando en la primera audiencia, para verificar, digamos, ¿no?, que existe un conflicto, o para ir a verificar el terreno, el juez agroambiental se desplaza hasta la zona del conflicto, ¿no? Se desplaza hasta la zona del conflicto con todo su equipo técnico y ahí realiza, ¿no?, lo que son las diferentes pruebas, pericias, y volviendo a una segunda audiencia ya el juez debe dictar sentencia, ¿no? Entonces es muy sencillo, muy rápido. La duración máxima de este proceso debe ser entre 5 o 6 meses, ¿no? Entonces todo ese procedimiento también se debe basar, como siempre, a base de principios. Y nos da estos principios lo que es la ley 1715 en su artículo 76. Entre ellos está la oralidad. El proceso agroambiental es mixto porque es oral y escrito a la vez. ¿Por qué escrito? Porque presentamos memoriales, ¿verdad? Presentamos memoriales, el juez emite sentencia. Entonces es un proceso mixto porque hay cierta parte escrita y también oral. Oral como a través de las audiencias, ¿no? Esa comunicación oral entre la parte demandante, demandada, contra el juez. Entonces existe, es un proceso mixto. Gratuidad. El proceso oral agroambiental es gratuito, ¿no? No te va a cobrar ni un peso todo el proceso, nada. Es público, ¿no? Ahí está el principio de publicidad, ya que las audiencias son públicas. Cualquier persona puede entrar a la audiencia, puede ver, puede ir a escuchar. Especialidad. ¿Qué quiere decir esto de especialidad? De que el juez tiene que tener la especialidad en materia agroambiental. No puede ir, digamos, un juez especializado en materia administrativa, en materia social, tributaria, no tiene que ir en esa área, ¿no? Es por eso que también dentro de los principios del proceso oral agroambiental está de que el juez sea competente. El juez tiene que ser competente para resolver tu conflicto. Y ahí está en base a que, a través del principio también de especialidad. Es por eso, ¿no?, que para, por ejemplo, ¿no?, uno de los requisitos para ser juez es de que hayas ejercido dentro del área agroambiental, creo que es por lo menos unos 2 años, ¿no? Tienes que ejercer en el área agroambiental, ya sea en el INRA, en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el Tribunal Agroambiental, ¿no? Entonces es uno de los requisitos también. Antes de hablar de lo que es el procedimiento agrario como tal, no solamente nos debemos basar en lo que es la ley 1715, la 3545,
el Decreto Supremo 29215, que es el reglamento de la Ley 1715. Si han visto en anteriores mis videos, sabemos que manejamos más que todo tres normas, ¿verdad? La Ley 1715, la Ley 3545, que es modificatoria a la Ley 1715, esto en 2006. En 2007 se promulga lo que es el Decreto Supremo 29215, que es el reglamento de la Ley 1715. Entonces esas son las tres normas más que todo que usamos dentro de lo que es la normativa agraria agroambiental. Pero en muchos casos, al tratarse de la Ley 1715, obviamente adjuntando la Ley 3545, porque estas dos ya se han vuelto en sí una ley, ¿no? Entonces, al señalar la Ley 1715, como es desde 1996 esa ley, y no tiene muchos artículos, está alrededor de los 80 y tantos artículos, no es tan completa, no existe un procedimiento como tal, ¿no? Entonces es muy antiguo, es muy ambigua. Es por eso que el anterior año, estaba viendo, ¿no? El anterior año, la gestión 2021-2020, el Tribunal Agroambiental presentó a la Asamblea Legislativa el Código Procesal Agroambiental. Sin embargo, hasta la fecha de hoy no se ha publicado, y yo creo que es muy necesario el Código Procesal Agroambiental, porque muchos procedimientos son netamente agrarios, agroambientales. Es por ello que la norma establece el régimen de su tutoriedad. ¿Qué nos dice? Dice, sucede cuando un ordenamiento legal no se encuentra regulado de forma clara ni precisa. Es por eso que el artículo 78 de la Ley 1715 establece: los actos procesales y procedimientos no regulados por la presente ley, en lo aplicable, se regirán por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil. Entonces ahí nos da a entender que cuando exista un vacío legal, ¿no? Cuando no exista un procedimiento como tal, todo el procedimiento se va a basar en el Código de Procedimiento Civil. Es por eso que también debemos dominar, si queremos entrar al área agraria, agroambiental, debemos dominar también lo que es civil. Por eso yo siempre decía, bueno, yo en mi experiencia, ¿no? Yo fui auxiliar de docencia en Derecho Agrario, Derecho Agroambiental cuando estaba en la universidad. Les decía, si les gusta Derecho Civil, seguramente les va a gustar Derecho Agrario, porque antes de que yo pasara a Derecho Agrario, yo pasé, ¿no? Derecho Civil Personas, Derecho Civil, Derechos Reales, Obligaciones, Contratos, Sucesiones, y me gustó, ¿no? Me gustó mucho. Y es lo mismo, así yo les decía, ¿no? A mis estudiantes, es lo mismo Derecho Civil que Derecho Agrario, solo que es versión campo, ¿no? Es versión campo. Entonces, tienen que dominar Derecho Civil si también quieren entrar a lo que es el Derecho Agrario. Porque, como les digo, no hay un procedimiento, hay muchos vacíos legales de la Ley 1715. Como les digo, es desde 1996. Y su modificatoria no aumenta muchos artículos, no modifica mucho, ¿no? Entonces, sigue habiendo muchos vacíos legales. ¿Y en qué nos basamos? En el Código de Procedimiento Civil. Para aclarar, ¿no? Más adelante. Ahora bien, ¿con qué empieza el proceso oral agroambiental? Obviamente empieza, ¿no? Con el conflicto, un conflicto entre partes. Empezando, a ver, por ejemplo, entre parcelas de tierras, ¿no? Un ejemplo, entrándonos al agrario. Porque el agroambiental es una mezcla del agro y del ambiental. Pero también basándonos en el agrario, de que es netamente tierra, ¿no? Está, digamos, dos personas que tienen sus parcelas y tienen conflictos, digamos, conflictos de límites. Entonces yo tengo conflicto con mi vecino, nadie, obviamente tituladas. Una cosa que vale aclarar: si al tratarse de parcelas, ¿no? De parcelas, de tierras, si quieren iniciar una demanda contra el vecino, tiene que estar sí o sí, como lo decimos, saneado, ¿no? Tiene que estar con su título ejecutorial, emitida por el INRA, por el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Si no estuviera saneado, si no tuvieran un título ejecutorial, el Tribunal Agroambiental no es competente para resolver ese tipo de conflicto, sino es el Instituto Nacional de Reforma Agraria. ¿Por qué? Porque ellos son los encargados del proceso de saneamiento, ellos son los encargados de limitar hasta dónde es tu propiedad. Una vez que tengas tu título ejecutorial, que digas hasta aquí es mi propiedad, ahí recién demuestras tu derecho propietario sobre esa tierra. Mientras no tengas tu título ejecutorial, en sí simplemente serías como poseedor, digamos, ¿verdad? Entonces el Instituto Nacional de Reforma Agraria tiene que entregarte tu título ejecutorial y con eso demuestras tu derecho propietario. Es como aquí, por ejemplo, ¿no? Al tratarse, digamos, del área urbana,
tengo mi terreno, pero recién me van a realizar la transferencia, ¿no? Digamos, de ese terreno. Y por lo tanto todavía no tengo mi testimonio emitido por notaría de transferencia. Peor, todavía tendré mi folio real a mi nombre. Entonces, todavía no está ese folio real a mi nombre, entonces, ¿qué quiere decir? Todavía no soy propietario. Sucede lo mismo en el agro. Si no tienes tu título ejecutorial emitida por el INRA, todavía no eres propietario. Entonces, todavía tienes que pedir el saneamiento en el Instituto Nacional de Reforma Agraria. Y recién, cuando ya digamos seas propietario y tengas conflictos con tu vecino, ahí recién puedes iniciar una demanda con el Tribunal Agroambiental. ¿No? Un ejemplo. Entonces, tengo conflicto yo con mi vecino, nos negamos, estamos peleados, incluso tal vez hemos llegado, digamos, a pelear. Yo me agarro un abogado, ¿no? Un abogado libre, por ahí, y le explico, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer el abogado es iniciar la demanda en uno de los 63 juzgados agroambientales del país, como ya les había dicho. ¿No? Tienen que analizar muy bien. Si ustedes son estudiantes o son abogados, tienen que ver bien las competencias de los juzgados agroambientales. Si ustedes ven en la página del Tribunal Agroambiental, ahí señala, ahí ponga el mapa, un mapa que te especifica muy bien las zonas en las que corresponde a cada quien, ¿no? Por ejemplo, aquí en Potosí existen 6 juzgados agroambientales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí el juzgado agroambiental de Capital está en la plaza, ¿no? Entonces ahí tendríamos que ir a presentar, tendríamos que ver bien hasta dónde es los límites, porque en la página del Tribunal Agroambiental te da un mapa, incluso un mapa y también hasta dónde llega en cuestión de provincias y todo aquello, ¿no? Entonces eso tienen que ver bien ustedes si quieren iniciar una demanda en un juzgado agroambiental. Recuerden, no es como en el área ordinaria, ¿verdad? En el área ordinaria deben conocer de que hay, digamos, juzgado público, civil y comercial número 1, número 2, 3, 4, incluso llega hasta los 12 juzgados civiles, de familia 5. En materia agroambiental, los juzgados agroambientales son únicos, solo hay uno. No hay juzgado agroambiental número 1 de Capital, juzgado agroambiental de Capital 2, no hay eso. Simplemente hay, digamos, juzgado agroambiental de Potosí, juzgado agroambiental de Zacaca, juzgado agroambiental de San Pedro de Buenavista. Entonces, simplemente llevan esa denominación, no hay 1, 2, 3, nada. Son únicos, hay un solo juez por cada distrito que ahí está señalado en la página del Tribunal Agroambiental. Eso tienen que tomar muy en cuenta al iniciar una demanda, ¿no? Entonces, una vez que hemos señalado, hemos reconocido dónde es la competencia del juez que corresponde, iniciamos la demanda ante ese juez. Obviamente el abogado va a realizar, ¿no?, lo que es el memorial de demanda, ¿no?, con todo lo establecido en la ley. Y como les decía, en la ley 715 no establece los requisitos que tiene que tener el memorial, apenas te señala 2 según el artículo 79. Es por ello que nos vamos a lo que es la norma supletoria sobre la forma y el contenido de la demanda en el artículo 110 del Código Procesal Civil, que nos dice: tiene que tener la indicación de la autoridad judicial, como les decía, juzgado agroambiental de San Pedro de Buenavista, de Colquechaca, de Cotagaita, ¿no? Entonces eso tienen que señalar bien. La suma o síntesis de la pretensión que se dedujere. Aquí ustedes, si van a iniciar, ¿no?, una demanda en materia agroambiental, tienen que tener muy en cuenta las diferentes acciones que hay en materia agroambiental. Por lo que he podido ver, sucede que muchas veces se confunden con las diferentes acciones que hay en el área civil también, ¿no? Se confunden en cuestión de competencias. Entonces revisen bien la ley 1715 y también la ley 025 sobre la competencia de los juzgados agroambientales, de los jueces agroambientales. Por ejemplo, no paría para nada, ¿no?, rechazado de por sí que, digamos, una persona está intentando usucapir, ¿no?, usucapir terrenos. En materia agroambiental no existe la usucapión, no existe, porque son bienes del pueblo boliviano y son administrados por el Estado. Pero recordemos que las tierras cumplen una función social y una función económica social, y en el caso de incumplimiento de una de estas serán revertidas al Estado. Entonces se revierten al Estado.
Entonces tienen que tener muy en cuenta la demanda, la acción que ustedes van a presentar. Las generales de ley del demandante o representante legal, ¿verdad? Y las generales de ley también del demandado, el bien demandado. Aquí ustedes tienen que tener muy en cuenta, ¿no? Que tienen que señalar el título de ejecutorial, dónde se encuentra la parcela. Es muy importante que hagan ustedes mención a eso porque para encontrar, ¿no?, dónde se va a tratar el conflicto agroambiental. La relación precisa de los hechos, los conflictos que han sucedido, la invocación del derecho en que se funda, qué derecho tiene el demandado, la cuantía, aunque son muchos casos no hay en materia agroambiental, la petición formulada en términos claros que solicitan ustedes ante la autoridad judicial y la firma del demandante y abogado, ¿no? Entonces, pero también el artículo 79 de la ley 1715 nos da otros requisitos, que es la demanda y la contestación, que ambos tienen que cumplir estos requisitos. Obviamente este artículo 110 también tiene que cumplirlo en la contestación. Pero ¿qué nos dice el artículo 79? El demandante acompañará la prueba documental que obre en su poder y propondrá toda prueba que intente valerse, ¿no? Entonces tienen que presentar las pruebas que ustedes intenten valer y también la lista de testigos con designación de sus generales de ley. Entonces estos requisitos tienen que cumplir la demanda cuando estén presentándola ante un juez agroambiental. Ahora, analizando más sobre lo que es la demanda, el juez agroambiental va a ver estos aspectos, lo que es la demanda defectuosa, la demanda manifiestantemente improponible, la demanda con pretensión múltiple. Entonces, echando más, porque no simplemente es presentar el memorial y listo, ¿no? ¿Qué nos dice? A ver, la demanda defectuosa en el artículo 113 del Código Procesal Civil, parágrafo 1. Por incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 110 del procedimiento civil, ¿no? Entonces, si ustedes no han cumplido uno de estos requisitos que nos establece el artículo 110, por ejemplo, se han olvidado poner la suma o síntesis, entonces el juez agroambiental le va a rechazar, te va a decir no, corregilo, ¿no? Entonces, por cualquiera de estos requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil, el juez te va a rechazar tu demanda. ¿Qué plazo tienes para corregirlo? 3 días, ¿no? Entonces tengan cuidado también con eso. Tienes plazo 3 días para corregir y presentarlo nuevamente ante el juez agroambiental. Ahora, demanda manifiestamente improponible. Artículo 113 del Código Procesal Civil, parágrafo 2. Nos dice que se rechaza la demanda con resolución fundamentada. O sea, de plano ya el juez dice, no, esto no va, listo, cierra el caso, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Es por algo improponible, algo que no se puede dar, algo que no puedes demandar. Por ejemplo, digamos que quieras, como les digo, usucapir un terreno, usucapir digamos, la plaza de un municipio, ¿no? Esos, por ejemplo, en el caso de la plaza de un municipio, eso es un bien público, ¿no? Es parte del Estado. Eso no se puede usucapir. Por lo tanto, esa situación es improponible. Y de plano, el juez te va a rechazar tu demanda. Claro, esto también dependiendo la situación en la que esté las diferentes, ¿cómo les puedo decir? Las diferentes parcelas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una parcela que esté ya en la finalidad del proceso de titulación en el INRA, digamos, si cumples, ¿no? Al día siguiente por ahí te están ya entregando tu título ejecutorial, puedes volver a presentarlo, ¿no? Como les digo, parcelas que estén tituladas pueden entrar dentro de un proceso dentro del Tribunal Agroambiental, en sí juzgados agroambientales, ¿no? Claro, como, a ver, otro ejemplo les puedo dar, las resoluciones emitidas por el INRA se pueden ir a través de un proceso contencioso administrativo. Obviamente esto se va al Tribunal Agroambiental, pero esto lo vamos a ver en otra ocasión. Ahorita estamos en lo que es la demanda. Pero como les decía, no pueden demandar algo que es improponible. Tengan muy en cuenta eso. Ahora también se puede dar lo que es la demanda con pretensión múltiple. Ambas pretensiones deben ser conexas en un contenido y no deben ser contrarias. No debes demandar una cosa y a la vez otra cosa.
Por ejemplo, ¿qué puedes demandar? Por ejemplo, una demanda de reivindicación y mejor derecho. Entonces, se pueden presentar. Obvio que ambas tienen que ser conexas, ¿no? Tratándose, por ejemplo, de una misma parcela, vamos a presentar otra cosa. ¿No? Una vez observando esos requisitos, el juez va a admitir la demanda y se abre con el auto de admisión emitida por el juez agroambiental y se corre traslado a la parte demandada, ¿no? Entonces, una vez que el juez admitir la demanda, va a emitir un auto de admisión y esto corre traslado a la otra parte, ¿no? Con su notificador. Seguramente se le va a citar, obviamente, el primer acto pues, con que se le notifica a la otra parte en sí, no es notificación, es citación. Se le cita con lo que es con la demanda. Y esta otra parte tiene un plazo de 15 días para contestar, ¿no? Entonces la otra parte va a ser notificada a través de forma personal, cédula, edicto y los señalados por ley, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de que usted sea el demandado, tiene plazo de 15 días calendario para contestar. Obvio que estos 15 días no son 15 días hábiles, ¿no? Digamos, no se cuentan simplemente de lunes a viernes, entran también los sábados y domingos. Por eso son 15 días calendarios, así que si ustedes están iniciando una demanda y les llega la contestación, no, en el caso de ser demandado, ¿no? Les llega con la demanda, son notificados con la demanda, recuerden que tienen plazo de 15 días para contestar, incluyendo sábados y domingos. Esto está en el artículo 79, parágrafo 2 de la ley 1715. Ahora, una vez que a mí me han notificado con lo que es la demanda, están demandando a mí, puedo realizar lo que es la reconvención. ¿Qué nos dicen? La reconvención es una expresión equivalente a contrademanda. Es la pretensión que al contestar la demanda, el demandado formula una demanda contra el demandante. Citamos ahí a Osorio. Y el artículo 80 de la ley 1715 nos dice: la reconvención será admisible cuando las pretensiones formuladas deriven de la misma relación procesal o fueran conexas con las invocadas en la demanda. La reconvención se correrá en traslado para su contestación en el mismo plazo previsto para la demanda, es decir, 15 días, ¿no? Entonces la reconvención es como que a mí me están demandando, ¿no? Pero yo no voy a contestar de manera como a la defensiva, ¿no? Diciéndome que por esto, sino yo voy a iniciar, es como iniciar otra demanda, ¿no? Pero obviamente tiene que, esa demanda que yo voy a iniciar o denominada reconvención, tiene que estar conexa con la relación. No puedo, digamos, demandar, a ver cómo les puedo decir, digamos, sobre aguas, ¿no? Digamos, sobre uso y aprovechamiento de aguas contra mi vecino. Digamos, se me ha cortado el agua o esto o el otro, y que, digamos, le inicia una demanda de deslinde y amojonamiento. Nada que ver, ¿verdad? El agua, digamos que estamos solucionando un problema de que me han cortado el agua y que yo le demande que no, que él está invadiendo mi propiedad. Entonces, es otra cosa, son otras cosas muy diferentes. Y así sucede en muchos casos. Entonces, de eso va a tratar la reconvención, ¿no? Entonces, como te dice, tienes el plazo también de otros 15 días, calendario, ojo para presentar la reconvención, 15 días incluyen los sábados y domingos para presentar lo que es la reconvención. Ahora, las excepciones. En materia agroambiental existen lo que son las excepciones. Pero ¿qué nos dice? Es un medio de defensa. El demandado opone resistencia del actor, dicha resistencia que tiene la intención de destruir la marcha de la acción. ¿Qué excepciones encontramos en materia agroambiental? Esto está establecido en el artículo 81 de la ley 1715. Uno está en incompetencia, ¿no? El que el juez no sea competente. Por ejemplo, a ver, que hay un juzgado en San Pedro de Buenavista y yo estoy iniciando, he presentado mi demanda ante un juzgado de aquí de capital, digamos, de Potosí, ¿no? Entonces, cuando hay en esa zona existe un juzgado agroambiental, por lo tanto, el juez de aquí sería incompetente para resolver el conflicto. Incapacidad o impersonalidad del demandante o demandado o apoderados. A ver qué podemos sacar. A ver, de impersonaría, de que por ejemplo una autoridad indígena, digamos la máxima autoridad,
digamos, ya prescrito en sus funciones, y ahora hay otro, pero aún eso él se está haciendo representar y él está iniciando, digamos, una demanda. Él ya no es competente, ¿no?, para presentar, porque ya no es la autoridad en representación de su comunidad, por ejemplo. O apoderado, saber, por ejemplo, un poder notarial que sea insuficiente, que no tenga la suficiente capacidad, las suficientes especificaciones para que, digamos, el abogado que tiene el poder de una de las partes pueda iniciar la demanda, por ejemplo, no está. Entonces, por lo tanto, ese poder no tiene lo suficiente para iniciar la demanda. Litispendencia. Esto dudo mucho que pase, pero por ejemplo que dos partes dentro de la misma relación conexa tengan un proceso pendiente, ¿no?, que no haya terminado. Luego está lo que es la conciliación. Como saben, en muchos casos hay centros de conciliación y arbitraje, y que esas dos partes hayan ido a conciliar y que haya un acta de conciliación, ¿no? Entonces, sucede también cuando ya hay la conciliación, ya no se puede iniciar el proceso. Y cosa juzgada, que ya haya habido una sentencia con respecto al proceso. Entonces son las excepciones que podemos presentar con respecto a un proceso agroambiental, ¿no? Por ejemplo, a ver, digamos, me han notificado con la demanda, la misma, digamos, pero ¿por qué? Si esto ya hemos solucionado, por ejemplo, ya hemos conciliado. Entonces yo digo, si hemos conciliado, ¿para qué vamos a ir a volver ante un juez? Entonces lo que yo hago es presentar, ¿no?, mi memorial de contestación, y además presentar lo que es la excepción de conciliación, porque ya se ha conciliado, entonces por lo tanto ya tiene carácter de cosa juzgada. Y recuerden que tienen que presentar estas excepciones en una sola vez, ya sea una, dos o tres. Una vez que ustedes terminan, o mejor dicho, que ya han presentado las excepciones, no pueden volverla a presentar. Entonces tengan también mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces, una vez que ha ocurrido todo este proceso, ¿no?, todo este proceso, de esta primera parte de lo que es el proceso agroambiental, el juez va a señalar audiencia dentro de los siguientes 15 días para que se pueda realizar lo que son la validación y las demás actos procesales, según también el Código de Procedimiento Civil. Esto lo vamos a ver en una segunda parte, ya que el video está un poco prolongado, pero esta es lo que es la primera parte del proceso oral agroambiental. En la segunda parte vamos a ver ya también sobre lo que son las audiencias dentro del proceso oral agroambiental y la sentencia. También cómo puedo presentar mi recurso de casación ante el Tribunal Agroambiental. Entonces todos esos medios de impugnación que hay dentro del proceso agroambiental también seguramente lo vamos a hacer, y más adelante también seguramente vamos a ver el proceso contencioso administrativo en materia agroambiental. Entonces eso sería para este primer video. Si ya saben, cualquier consulta me la realizan, es de manera gratuita, y nos vemos en el siguiente video.